Buenos días, en esta presentación sobre investigación científica. Esta investigación es de la materia seminario de grado 2. El grupo es el grupo número 9 y está conformado por Michael Benavides y Daniel Pardo. Empecemos. Según Mario Munch, la ciencia es un cuerpo creciente de ideas que se caracteriza por tener un conocimiento racional, sistemático y exacto. A través de la historia, lo que ha hecho la humanidad es que a través de la ciencia han querido conceptualizar lo que es la naturaleza y sus fenómenos. La ciencia tiene tres elementos principales. El primero es el objeto de estudio, que es la realidad misma, lo que se quiere estudiar, lo que se quiere poner en estudio. Tenemos después el contenido, que es donde está todo el conocimiento que ya se tiene, si se tiene, y además de esto, leyes o hipótesis. Y como tercero tenemos la metodología de estudio, que la metodología de estudio es la estrategia que se va a utilizar para poder demostrar dicha hipótesis. Lo que son los tipos de conocimiento. Según Borja 2016 hay dos, que es el empírico y el científico. El empírico es todo lo que se puede ver, todo lo que se puede palpar, pero lleva un razonamiento especulativo. Y lo que puede llevarnos también a lo que son las pseudociencias, que son ciencias que tratan de dar explicaciones, pero poco racionales. También tenemos lo que es el conocimiento científico, que es un conocimiento racional, sistemático y exacto, que es lo que caracteriza a la ciencia. Y trata de explicar no solo el por qué, sino el cómo de las cosas, el por qué pasa determinada cosa y cómo se puede solucionar o cómo se puede. Ahora tenemos la clasificación de lo que son las ciencias. Según él, está haciendo el objetivo que persigue, que son las ciencias básicas o puras. Esta es a través de la lógica, a través de la razón, ciencias como lo son la biología y la física. Tenemos las ciencias aplicadas se utilizan más que todo en lo que es la ingeniería. Utilizamos parte de lo que son las ciencias básicas, las ciencias puras, y lo transformamos para hacer diseños o para hacer algo que nos pueda llevar a formar cosas reales. Pueden ser edificios, pueden ser objetos. Según también el estudio, están las ciencias normales, que son ciencias que en realidad no existen, como las matemáticas y la lógica. También tenemos las ciencias fácticas. Estas son relacionadas a fenómenos y a hechos. Están las naturales como la física y la química, las sociales como la sociología y las mixtas como la psicología social. Además de eso, aquí tenemos según su adelanto, como las desarrolladas, como puede ser la física, las desarrolladas, como puede ser la biología, y las atrasadas, como lo puede ser la sociología. Ahora tenemos lo que es la investigación y el método científico. Este método científico se utiliza para resolver, dar respuesta a las preguntas que se formulan empíricamente. Lo más importante es que de esto es que se puede medir, porque según Borja 2016, lo que no se puede medir no se puede controlar. Si no se puede controlar, no se puede administrar, y si no se puede administrar, no se puede mejorar. Y es un principio muy importante. Bueno, ahora tenemos que el método científico puede constar de los siguientes pasos. Tenemos la realidad problemática, que es lo que viene del empirismo, de la parte empírica. Tenemos la reflexión, que es como la transformación del conocimiento. Y tenemos el planteamiento del problema de investigación, que sería la pregunta de investigación, lo que va a hacer que podamos empezar a abordar el tema. La formulación de la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis del trabajo? La demostración de esta hipótesis y las conclusiones que vamos a tener al final del trabajo. Bueno, para poder demostrar la hipótesis, en la parte que vimos en la parte anterior, en la gráfica anterior, tenemos que tener en cuenta la parte de la demostración. Porque se tendrían que realizar los siguientes pasos, que es plantear las estrategias para demostrar la hipótesis. También tenemos la operacionalización de las variables, volverlo algo medible, algo matemático. Tenemos la medición de las variables mediante pruebas empíricas, que es la recolección de datos, análisis y sistematización de los datos, la verificación. Entonces aquí decimos si la hipótesis es verdadera o si la hipótesis es falsa. No todo estudio nos va a dar como resultado algo verdadero. Es normal que dé falso y está bien. Precisamente para hacer esto se hace el método científico. Y tenemos al final también las conclusiones y la generalización de los resultados. Entonces aquí tenemos la caracterización de la investigación científica. Entonces, como primero se basa en el trabajo de otros. En un principio, esto ya es como el marco teórico, tenemos que investigar y saber qué han hecho otras personas sobre el tema. Y si no se ha hecho nada, pues nosotros seríamos los primeros, pero también habría conocimiento que se acopla al tema en estudio. Se puede repetir, es muy importante esa parte, porque si sacamos un estudio y nosotros decimos que algo se puede hacer a determinada temperatura, a determinada altitud, todo eso se puede replicar. Otra persona con las mismas características en cuanto a características físicas lo puede replicar. Se basa en un razonamiento lógico y está vinculada a una teoría. Se puede hacer, la investigación científica, antes de hacerlas, se tiene que saber que se puede hacer. No puede ser algo que exceda nuestros límites. Además de eso, crear unas preguntas y una naturaleza cíclica. El estudio de hoy va a ser parte de las preguntas del mañana. Es incremental.
el estudio que nosotros realicemos, ya una vez finalizado, va a tener una investigación siguiente. Entonces lo que se trata es que cada investigación es una parte pequeña de un todo. Es muy difícil llegar a investigar el todo, es muy complejo y no es realizable. Y por último, tenemos que tener en cuenta que es apolítico, porque la finalidad de la investigación científica es ayudar a la humanidad. ¿Qué se entiende por investigación en la disciplina de ingeniería civil? Bueno, definiendo investigar, en el libro de Guapay y Celi, ellos definen investigar como la acción de llevar a cabo una serie de actividades planificadas e intelectuales llevadas con rigor y ejecutadas con creatividad. Pero refiriéndonos a investigar dentro de la disciplina de ingeniería civil, ellos lo describen como la búsqueda del conocimiento a través de las ciencias básicas como la matemática, la física y la química, orientadas a resolver problemas prácticos relacionados con el entorno urbano y rural. ¿Qué tipo de objeto de estudio aborda la investigación en esta disciplina? Pues principalmente se relaciona con las infraestructuras civiles, hospitales, viviendas, centros de policía, instalaciones portuarias, locales de comunicación industriales, estructuras hidráulicas. Para todas ellas es importante tanto el material utilizado como los procesos constructivos para desarrollarlas. Eso justifica la búsqueda por nuevos materiales más resistentes y durables, así como más amigables con el ambiente. Recordemos que los recursos que tenemos en la naturaleza no son infinitos y estos, al ser extraídos, afectan a esta de manera importante. También tenemos la aplicación de nuevas metodologías científicas que optimizan los procesos constructivos y garantizan calidad y seguridad de la obra. Otro enfoque de estudio de las investigaciones son las metodologías de diseño, como el estudio de estructuras sobre la seguridad en su funcionamiento y gestión de riesgos asociados, para garantizar un buen comportamiento de las solicitaciones que estas se pueden presentar y procurar que estas sean sostenibles a largo plazo. Siendo la innovación en los avances conseguidos siempre se colocan la evolución de las posibilidades de ejecución de un proyecto. También una estructura se puede ver sometida a diferentes fenómenos ambientales, como por ejemplo fuerzas de viento, fuerzas sísmicas que vendrían siendo los sismos, fuerzas horizontales, asentamientos diferenciales y empujes por derivados líquidos y de los suelos. Para estos últimos es importante tener tanto estudios geotécnicos como hidrológicos, y esta es la razón por la que una de las principales fuentes de investigación de la ingeniería civil es la de buscar métodos más eficientes para recolectar esta información. ¿Qué virtudes debe presentar un investigador? Será conocimiento suficiente sobre el tema a abordar, minuciosidad sobre sus observaciones, análisis y fuentes de información, rigurosidad en su labor, un fuerte sentido profesional, creatividad y originalidad en su trabajo, y más importante también, debe presentar un interés verdadero por el tema que vaya a abordar, pues sin este no será capaz de usar ninguna de las cualidades que usa en su trabajo. Errores que puede cometer sería pretender que los resultados los adecuen a una hipótesis preestablecida. Muchas veces puede suceder que la idea que incluimos inicialmente no fuera realmente correcta. Pues la importancia de mantener la objetividad en esto es que podemos sacar conclusiones para corregir nuestros errores y sacar una hipótesis más precisa. Fijarse en todas estas metas no realistas, es importante establecer cronogramas lógicos que nos ayuden a cumplir con las fechas importantes establecidas. Un tema estuvimos un poco definido. Muchas veces se cree que escoger un tema demasiado complejo puede ser escoger el tema mejor. Sin embargo, esto puede ser demasiado y el joven estudiante no puede ser capaz de abordar todo el tema por sí solo. Y también está lo opuesto, que sería escoger un tema poco definido, un tema que no tendría tanta información y no se puede dar suficiente información para abordar el tema. ¿Qué tipos de investigaciones? Según el libro de Colombia y Femenina. Eso nos habla de que una persona puede optar por diferentes caminos a la hora de realizar sus investigaciones a través de métodos investigativos, como el deductivo, el estadístico y el analógico. Tomar algunos de estos métodos es importante porque nos ayuda a saber cómo se procede un problema a través de sus características y su contexto. El libro de Colombia también nos habla sobre los tres tipos que se separan los métodos investigativos, que vendrían siendo el objetivo por el objetivo del investigador, que serían el explorador de los descriptivos, o por el que de los datos que sean cuantitativos o cualitativos, o por los objetivos de investigación, que serían investigación básica o investigación científica. Estos entonces los métodos de investigación científica según Avon, Alex Mack, Vázquez. En la metodología de investigación científica encontramos dos principales tipos de investigación. Está la investigación básica y la investigación aplicada. Ambas poseen objetivos y enfoques diferentes, pero igualmente son importantes para el avance del conocimiento. La investigación básica, también conocida como pura fundamental, busca comprender y descubrir principios esenciales en un área de conocimiento.
Su objetivo principal es explicar los fenómenos naturales y sociales sin preocuparse de su aplicación inmediata. Los investigadores en este campo se enfocan principalmente en la pregunta científica, en los fundamentos, en desarrollar teorías y ampliar la comprensión de la ciencia. Este tipo de investigación constituye la base de la investigación aplicada y de la innovación tecnológica. Sin embargo, suele enfrentar un problema de financiación, ya que no genera resultados prácticos inmediatos, entonces por lo tanto no es buen pago. Los procesos de investigación básica se conforman de los siguientes: la identificación del tema de investigación, la formulación de hipótesis, diseño de estudio, la recolección de datos, comunicación de resultados y, como por ejemplo, tenemos el estudio de la evolución biológica. Por otro lado está la investigación aplicada. La investigación aplicada surge la necesidad de resolver problemas prácticos y mejorar la calidad de vida de las personas. A diferencia de la básica, se centra en la utilidad inmediata de los resultados. Su objetivo principal es usar el conocimiento existente para diseñar soluciones, evaluar su efectividad y implementarlas en la vida real. Los procesos de la investigación aplicada empiezan con la identificación del problema, la formulación de una solución, la evaluación de la efectividad, la implementación de la solución y la comunicación de los resultados. Como por ejemplo, de la investigación aplicada tenemos el desarrollo de tecnologías para tratar las enfermedades, como lo fue en el 2020 la pandemia en las vacunas contra el COVID-19. Las diferencias principales entre la investigación básica y la investigación aplicada se observa principalmente dos aspectos. Primero, el enfoque, ya que la investigación básica se dedica a comprender y descubrir, mientras que la aplicada se dirige a resolver problemas concretos. Y también está la parte de los resultados. En la investigación básica, los resultados suelen tardar más en materializarse, mientras que en la práctica o en la aplicada, los resultados son inmediatos y con un uso muy práctico. Listo. Los métodos de investigación científica, según Daniel S. Bejardo Rivera. La investigación es un proceso del conocimiento. El conocimiento humano no aparece de manera repentina, sino que atraviesa un proceso que va desde lo más simple hasta lo más complejo. En primer lugar, nos acercamos a la realidad por medio de la experiencia, lo que observamos, escuchamos y sentimos directamente. Después vamos con la ayuda de la razón. Organizamos esta experiencia en conceptos, juicios y teorías, que nos permite darle un sentido a lo que hemos percibido. Sin embargo, este camino no se completa hasta que surge la investigación científica, que es la etapa en la que esas ideas se ponen a prueba con un método riguroso, buscando comprobar si lo que pensamos realmente corresponde a la realidad. Entonces, esta parte de Bejardo Rivera explica que la investigación está en sentido como un puente que conecta la teoría con la práctica. Una hipótesis o una idea no basta por sí sola, sino que debe ser constatada con datos o observaciones y con pruebas objetivas. Y para que esto sea posible, se intervienen 4 elementos que siempre están presentes en toda investigación. Está el sujeto, que es la persona o equipo que investiga el objeto, que es el fenómeno, hecho o problema, que es el que se estudia, los medios, que son las herramientas técnicas y métodos que se emplean, y los fines, que son los propósitos u objetivos que motivan la investigación general. Esto principalmente para resolver un problema o generar uno nuevo, o un nuevo tipo de conocimiento. De esta manera, investigar significa transformar la curiosidad en conocimiento sistemático y confiable. Es un proceso que no solo nos ayuda a comprender mejor el mundo, sino que también nos ofrece herramientas para transformarlo. Luego tenemos como el elemento de la investigación. Toda investigación se organiza a partir de 4 elementos principales, que según Bejardo Rivera forma un sistema que no debe analizarse por separado. El primero es el sujeto, que corresponde al investigador. No se trata solo de una persona que recopila datos, sino de alguien que debe actuar con objetividad, responsabilidad y preparación metodológica. El segundo es el objeto, es decir, un fenómeno o un problema específico que se quiere estudiar. Entonces, Bejardo Rivera subraya que este debe definirse con claridad para evitar ambigüedades y dar sentido al trabajo. Como tercer elemento tenemos los medios. Estos abarcan los métodos y técnicas, también herramientas empleadas para obtener la información confiable y ordenada. Aquí es donde la ejecución del procedimiento adecuado determina la calidad de los resultados, y por último se encuentran los fines.
que presenta el propósito de la investigación, ya que lo que se enfoca es en responder las preguntas, en comprobar las hipótesis o generar soluciones a problemas concretos. Desde la mirada del autor, lo importante es entender que estos elementos interactúan constantemente y deben presentarse en coherencia. Si los objetivos no corresponden con los métodos o si el objeto del estudio no está definido. La investigación pierde solidez, por eso Bernard Rivero plantea que la clave está en lograr un equilibrio entre el sujeto, los medios y los fines, para que la investigación sea válida y útil. Como tercero tenemos la clasificación de tipos de estudios. Bernard Rivero explica que toda la investigación sigue el mismo camino, por eso se clasifican en distintos tipos de estudios, según el nivel de profundidad y el objetivo que persigue. El autor resalta que la clasificación es clave porque ayuda al investigador a ubicar su trabajo dentro de un marco metodológico claro y a seleccionar los métodos adecuados. En primer lugar, tenemos el método de estudios exploratorios, que se realiza cuando el tema es poco conocido o existe información suficiente. Su finalidad es abrir el camino, generar preguntas y aproximarse al problema sin pretender llegar a conclusiones definitivas. Luego encontramos los estudios descriptivos, que buscan caracterizar un fenómeno o situación tal como se presenta en la realidad, mostrando sus cualidades, frecuencias o comportamientos. El siguiente lo ocupan los estudios explicativos, cuyo propósito es responder al porqué de los hechos, identificando las causas y las relaciones. Estos estudios aportan un conocimiento más profundo porque no solo muestran cómo es el fenómeno, sino que lo originan. Finalmente, están los estudios correlacionales, que se centran en analizar la relación entre dos o más variables sin afirmar necesariamente casualidad, pero aportando información valiosa sobre cómo se vinculan. Desde el enfoque de Bernard Rivero, comprender esta clasificación no es un asunto teórico menor, sino una guía práctica para elegir la ruta adecuada. Escoger el tipo de estudio equivocado puede llevarse a errores metodológicos y resultados como útiles. En cambio, una elección coherente asegura que la investigación avance con solidez y responda realmente a la pregunta planteada. Como siguiente tenemos el sesgo y la precisión y validez del estudio. Según Bernard Rivero, sostiene que una investigación científica solo puede considerarse seria si cumple con criterios de rigor, y entre ellos se destacan tres aspectos fundamentales: el sesgo, la precisión y la validez. El sesgo hace referencia a los errores sistemáticos que pueden distorsionar los resultados. Estos errores no son frutos al azar, sino de fallas en diseños, en la selección de muestras, en la recolección de datos o incluso en la interpretación de la información. Para el autor, reconoce la posibilidad de sesgo y trabajar en su control es un deber del investigador, ya que de lo contrario los hallazgos carecen de confianza. Y la precisión, por otro lado, alude al grado de exactitud con el que se miden y se registran los datos. Bernard Rivero explica que el estudio preciso es aquel que logra minimizar las variaciones aleatorias, asegurando que si se repite el procedimiento, los resultados serían muy similares. Finalmente, la validez se relaciona con la capacidad del estudio para medir realmente lo que pretende medir. No basta con tener datos consistentes. Estos deben reflejar de manera fiel el fenómeno en estudio. Una investigación puede ser precisa, pero sin carecer de validez. Sus conclusiones serán poco útiles. Desde el enfoque del autor, el sesgo, la precisión y la validez no deben analizarse de forma aislada, sino como un conjunto de criterios que garantizan la calidad científica. El reto del investigador está en ese equilibrio, porque de ese equilibrio depende que los resultados sean confiables y aplicables. También tenemos la característica de investigación científica, que según Bernard Rivero, la investigación científica posee una serie de características que la distinguen de otras formas del conocimiento, ya que estas peculiaridades se garantizan en validez y credibilidad, y por ello deben estar presentes en cualquier estudio que aspire a considerarse científico. En primer lugar, la investigación es sistemática, ya que sigue un conjunto de pasos organizados y lógicos, que no deben dejarse al azar. Cada fase responde a la planificación previa que da coherencia al proceso. También es objetiva, en el sentido en el que busca aproximarse
a los hechos, tal como ocurren reduciendo al mínimo la influencia de prejuicios o percepciones personales del investigador. Otras características destacadas en verificar los resultados obtenidos se debe poder comprobar mediante las observaciones, la experimentación o réplica de los procedimientos. Esto garantiza que el conocimiento generado no dependa únicamente de la opinión de quien investiga, sino que pueda ser confirmado por otros. Asimismo, la investigación es racional, ya que se apoya en la lógica y en fundamentos teóricos sólidos para sustentar sus conclusiones. Bejar Rivero subraya que la investigación científica es comunicable, es decir, sus resultados deben expresarse de manera clara y accesible para que los otros investigadores y la comunidad puedan conocerlos, evaluarlos y utilizarlos. Finalmente, él recalca que la investigación es dinámica porque no se limita a repetir lo ya sabido, sino que está abierta a la innovación, a la crítica y a la construcción de nuevos conocimientos. En conclusión, de la visión del autor, estas características no son siempre requisitos formales, sino pilares que diferencian la ciencia de otras formas de indagación. Ignorarlas equivale a debilitar la seriedad y el aporte real de cualquier estudio. Como último está el objeto, que según Bejar Rivero explica que todos los procesos investigativos necesitan tener claramente definido su objeto de estudio. Es decir, el fenómeno, hecho o situación que pretende analizar el objeto no es cualquier tema al azar, sino una realidad concreta y delimitada que despierta interrogantes y que puede ser estudiada con herramientas tanto científicas como TICs. El autor señala que el objeto de investigación debe responderse a ciertas condiciones, ser relevante, observable y susceptible a ser medido o comprendido. No basta con que sea interesante, sino que también debe poder traducirse en preguntas específicas que guíen a la recolección y en el análisis de la información. Además, resalta la importancia de diferenciar entre el objeto de estudio y el de campo de estudio. Mientras que el campo abarca un área más amplia, por ejemplo la educación, la salud, la economía, el objeto se concentra en un aspecto preciso dentro de ese campo, como el rendimiento académico de los estudiantes de la secundaria, la incidencia de una enfermedad en grupos determinados o la inflación en un periodo específico. Para Bejar Rivero, definir con claridad el objeto evita que la investigación se disperse y permite mantener el rumbo metodológico. Cuando el objeto está bien planteado, facilita la formulación de objetivos, la selección de técnicas adecuadas y la interpretación coherente de los resultados. En síntesis, de la perspectiva del autor, el objeto de la investigación es el núcleo que da sentido a todos los trabajos científicos y sin él la investigación carecería de dirección y se convertiría en un ejercicio sin propósito definido. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Para nosotros es importante mostrar la bibliografía utilizada para este trabajo. Sí, no, metodología de investigación para estudiantes de posgrado en ingeniería de economía y salud. También tenemos metodología de investigación científica para ingenieros de Bora. Tenemos la metodología de investigación de Daniel Rivero y los métodos de investigación científica de Alex Vázquez. Y por último, la guía de investigación de ciencias e ingeniería de Guapaya y salud. Muchas gracias.